Bienvenidos a la Nerdoteca Nacional, el podcast que pregunta si van a dejar tarea. El podcast que dice que es presente en clases en línea y sí estamos presentes. Estados Unidos, 1972. Se lleva a cabo la campaña electoral de Nixon al mismo tiempo que sucedería uno de los escándalos políticos más importantes de la historia del país. El primer mandato del presidente Nixon estuvo lleno de protestas violentas contenidas por el ejército. Sin embargo, Nixon recibió de buena manera la elección de los estadounidenses para reelegirse. En medio de una campaña que parecía ir perfecta, Nixon y su comité de reelección se vieron envueltos en el ojo de un terrible escándalo. Con ustedes, Elizabeth Camargo, a mi izquierda, Guillermo López Cano, Miguel Trujillo Robles y Sofía Sánchez Romo. Se anunciaría en televisión nacional que 5 hombres en calidad de detenidos en las puertas de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata habían sido detenidos tratando de instalar equipos de espionaje en las mismas. James McCord, el líder del grupo, había trabajado en la CIA en el momento de ser detenido, figuraba como jefe de seguridad en la campaña de Nixon. Para el 1 de agosto de 1972, dentro del tercer reportaje escrito por Bob Woodward y Carl Bernstein, sobre el ahora llamado caso Watergate, se aseveraba que uno de los 5 detenidos había recibido dinero proveniente de la campaña de reelección de Nixon. Pronto se descubriría que el comité de reelección de Nixon estaba involucrado en una campaña de espionaje para sabotear al Partido Demócrata, porque a nadie le cae bien la izquierda. ni en México ni en Estados Unidos. Guácala con la izquierda. Yo soy de izquierda, déjame en paz. Guácala dije. Entonces Nixon estaría investigándote en caso Watergate, al parecer. Yo no fui la que abrió el mensaje de Uno Noticias. O Peña. Eso lo veremos en Pegasus. Este descubrimiento fue posible gracias a que dos nerds, Bob Woodward y Carl Bernstein, no se tomaron en serio las respuestas que estaba dando la Casa Blanca respecto a este suceso, que calificaban como un robo de tercera. ¿Qué? ¿De tercera o Un de robo tercer de grado? tercera. Un robo de tercera. Bob y el otro. No, persona. Básicamente lo mismo. Ron Ziegler sale y dice, esto fue un robo de tercera. Ajá. ¿Y qué es un robo de tercera? Pues que se suponía que era un robo en tercer grado, Ajá. pero pues cuando Ron Ziegler salió dijo así textual, un robo de tercera. Será básicamente solo constituye el momento en el que entras al lugar en el cual pretendes robar. Por ejemplo, cuando entras al súper Ajá. con intenciones de robar, Ajá. pero no se constituye básicamente el delito de robar, solamente la acción de entrar. Básicamente, Allanamiento de allanamiento. Uvas del súper. Pero Ándale. fuiste un súper. Ajá, o sea, se juzga como separado, pero al mismo tiempo juntos. Es dentro del mismo juicio, pero es robo en tercer grado y luego robo en X grado robo de la que se cantidad de considera. dinero. No, Exacto. robo calificado y ya Ajá. depende. Órale. Ah, bueno. Ah, bueno, pues a ver. Bueno, Ron Ziegler era secretario de prensa de la Casa Blanca en el momento en el que todo esto pasó. Y pues, bueno, esa fue la declaración que él dio. Ok. Para el momento en el que todo esto pasó, transcurrieron varios días y ya el caso empezó a tomar todo el tiempo de la Casa Blanca. Todo el comité de reelección se centró en el caso y en tratar de ocultarlo y pues básicamente de desmentirlo. Ok. Pero para esto se designó un escuadrón especial llamado Los Hombres del Presidente. Los hombres de negro, ¿no? En inglés, The Men of Presidents. The President. No. Para of los que no Men. sepan francés, ¿no? No, ¿cómo sería en inglés, Sofía? The Los President's Man. hombres- The President's Man. Y eran un grupo de gente que estaba con el presidente y encubría sus cosas. No, o sea, era un grupo de funcionarios de la Casa Blanca, Ajá. pero que ya tenían, se puede decir, experiencia. Ok. Entonces, por eso los designaron en ese caso, porque se suponía que ellos tendrían que estar al tanto de lo que la prensa dijera para poder, Ajá. pues, esclarecer el escándalo e incluso, pues, dejar que se quedara Justificarlo. como el robo de tercer grado que se suponía habían declarado que era. Ok. Pero los dos nerds de Bobby Carl no se iban a quedar con los brazos cruzados porque pues eran nerds. No se iban a conformar con la primera versión. Y bueno, lo que ellos dos planearon o lo que trataron de dilucidar durante los reportajes que sacaron a lo largo de lo sucedido en Watergate, posteriormente fue el hecho de que el presidente lo sabía y no solo lo sabía, sino que él fue quien mandó para empezar este grupo de 5 personas para intervenir la sede del Partido Demócrata y poder espiarlo. Sí, o sea, como que el punto fue que la intención era
entender qué estaba pasando dentro de y las intenciones que el otro partido tenía para poder saber hacia dónde dirigir la campaña. Ujú. Y es aquí donde es importante la definición de espionaje, porque puedes tener en cuenta como que los elementos que en específico son diferentes porque son mexicanos, específicamente en el Código Penal del Distrito Federal, que aunque ya no es Distrito Federal, pues lo tomaremos como un tipo de antecedente. Y la definición que tenemos como que base de esto es del Diccionario Jurídico Mexicano, que nace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que básicamente lo define como es lo que pertenece a la constelación de figuras delictivas atentadoras de diversos bienes jurídicos que se plasman en torno a la vida de violación del secreto. Esto puede ser tanto omisión como ¿cuál es la otra? Acción y omisión. En este Doble caso culpa. se divide como intrusión o intromisión, y también sobre la revelación de los secretos. ¿Qué es? Una Estos, disculpa, sabemos que es intromisión y la otra no sabemos, ¿verdad? Ok, continuemos. o sea, es básicamente conocer. Ok. O sea, el hecho de que Solo conocer, hayas conocer. llegado a esta información, cómo llegaste a esta información, y es en lo que relacionamos el caso Watergate con esto del espionaje, Ah, ok. que es el cómo se intentó conseguir esta información, que en este caso fue interviniendo las salas o La sede. es la sede del partido. Entonces, pues sí, Eso, básicamente por eso es eso. por eso que es importante el espionaje. Pero bueno, Bob y Kurt pertenecían a un periódico que ya tenía una reputación de ser amarillista y de ser sensacionalista. Si pusiéramos a Bob y Kurt a trabajar en algún periódico en México, probablemente trabajarían en Alarma. Al día. Al día. En Al Día. Definitivamente serían al día. Y bueno, este periódico era el Washington Post. ¿Qué? Curiosamente, a pesar de que sean súper amarillistas o fueron amarillistas, actualmente es de las De las publicaciones más más reconocidas Ajá. Internacional. y con mayor peso. Pero es que todas lo eran, o sea, New York Sí. Times, después lo vamos a ver más adelante, pero gracias a ellos fue a quienes empezó a investigar el tema del caso Pegasus, y de igual forma pues eran de que bien amarillistas, No, tenían hasta títulos súper Vanity horribles. Fair, o sea, el hecho de que Sí, Vanity Fair haya publicado lo de Watergate fue como de, Exactamente. Bueno, No sé qué es. no sé qué es Vanity Fair. Pero supongo que es algo. Lo vamos a ver ahorita Eso más no, otro adelante. periódico. Ajá. ¿No? Ok, pero bueno. esto es importante porque dentro de uno de los reportajes, Bob y Kurt culparon a Robert Haldeman de ser, pues básicamente la mente maestra detrás de todo lo que había pasado en Watergate. Ok. La Casa Blanca tomó esto como una oportunidad para desarmar el caso y seguir sustentando que era un robo de tercera. Porque al nadie más haber implicado a Bob Haldeman, pues inmediatamente lo primero que pensaron y lo primero que la prensa captó fue el hecho de que al mencionarlo por primera vez, pues estaban tratando de llamar la atención y simplemente vender más números de periódicos. Ajá. Pero nada de esto afectó a Nixon, que de todas formas, el día de la elección, con 496 votos a favor, le arrebató la presidencia a Hubert Humphrey, pues básicamente por todo. No le dejaron nada a Hubert Humphrey, se quedó sin pastel. Pobre señor. Que esa fue su reelección. Sí, Ok. en este momento ya está reelegido. Está reelegido. Durante todo lo que vamos a contar después, él estaba Él siendo estaba como presidente. Y con todo el escándalo de Watergate, de todas formas siguió siendo presidente. Es Hasta que- cierto Espérate, punto. hermano. Eso lo checamos más adelante. Ahorita te platico qué pasa con Nixon después. Ok. Pero esencialmente sí siguió un tiempo más después del escándalo de Watergate. Va. Ajá. 2-3 años. Es que a pesar de todo, pues Nixon era el presidente que tenía como las políticas más firmes para restaurar el orden en los Estados Unidos. Venía Después de los 60. Ajá, venían de una década llena de protestas, de golpes izquierdistas y tal. Entonces él fue el único que trató de instaurar un orden similar al que ya tenía antes Estados Unidos. Ah, Obviamente ya. iba a ganar. Sí. Porque Hubert Humphrey pues traía ideas mucho más liberales que Nixon. Ujú. Y aparte estamos hablando de 1970, ¿no? Aparte estamos Es hablando como de Donald demócratas Trump y Hillary. O sea, el hecho de que vinieras de una administración tan izquierdista o liberal como la de Obama. Ajá. Entonces todo tu otro lado, que es súper conservador, dijeron no, o sea, tenemos que regresar a esto. Y ahora, después de pasar por un término súper conservador, regresas de nuevo al Al plan liberalismo. liberal. El ¿Qué? make America Great Again, ¿no? Básicamente. Ah, ándale. Excelente. Sí, es que Estados Unidos siempre tiene Blanco esas again. mecánicas de make blanco again. Make white again. Bueno,
En la siguiente investigación de Bobby Carr llegan hasta Garganta Profunda, que es un personaje crucial. Espérate. La risa más falsa del mundo. Sí, es que en los periódicos así lo llamaban, Deep Throat, Sí, Ajá. tal cual. tal cual. Sí. ¿Y por qué es un garganta profunda? O la garganta profunda. Le decían ¿Qué garganta significa? profunda porque, bueno, estaba checando en un documental Ajá. y se le consideraba garganta profunda. Una, lógicamente, porque pues, los sonidos, la información y todo sale de la garganta, la voz sale de la garganta. Ajá. Y profundo no en la connotación sexual, sino en referencia que estaba muy adentro de todo, de toda la situación, de todas las mecánicas que se estaban manejando en Watergate. Ajá. Él tenía y conocía todo, entonces por eso le apodaron garganta profunda. No porque. Es como la Deep Web, no es de Ajá. que sea profunda en el sentido sexual de la palabra, sino de Ajá. que está muy escondida. Sí, o sea, que está muy Está tan muy adentro, es tan parte es tan que dentro tiene conocimiento de todos los Ajá, movimientos que se realizan. exactamente. Está tan dentro del organismo que es Nixon, que es su garganta, así de De la profundo está. administración. De la administración de Nixon, así de profundo es Deep Throat. Como siempre, tus metáforas que no aportan nada. O esta, Sí, o esta pero persona, gracias. pero bueno, es una persona Deep Throat, pero bueno, Sí. continuemos. Bueno, Garganta Profunda le dio a Bobby Carl mucha de la información crucial para en sus reportajes poder ligar a varias de las personas de la administración de Nixon con todo lo sucedido en Watergate. Okay. Durante todo el escándalo y mucho tiempo después no supieron quién era, sino hasta que Vanity Fair publicó en uno de sus artículos, así de a forma arbitraria, que era Mark Felt, el segundo mejor agente del FBI en el momento de lo que pasó en Watergate. Y pues sin más que decir, pues Bobby Carl dijeron, sí, es él. Y Felt salió pues a recibir a todos los reporteros en su casa, ya viejito, con su andadera. ¿No te todo parece cute. curioso que haya salido de nada la información? O sea, ¿quién lo habrá filtrado? Yo digo que fue una filtración por ahí, por eso llegaron de forma tan arbitraria con él, ¿no? Con Deep Throat. Sí, porque no, por lo que entiendo, no había como tal una persona que dijera, o sea, eliminaron a mucha gente, Ajá. pero pudo haber sido de los 12 o 13 personas que eran posibles candidatos a ser Deep Throat. Ajá. Sí. ¿Por qué específicamente él? Es que tú viste el mismo documental que yo, ¿no? Creo que sí, Este, creo. Yo vi un podcast. Hay una realmente. parte donde entrevistan a la hija de Deep, a la hija de Mark Felt, Ujú. y ella les cuenta de que, es que un día un amigo mío me llamó, vino a mi casa y estuvimos hablando acerca de todo lo que pasó en Watergate. Llegó un punto en el que ellos en su conversación empiezan a teorizar quién creen que sería Garganta Profunda. Y la hija de Mark Felt le dice algo como que creo que mi papá sabe quién es, o creo que mi papá es él. Entonces su amigo le dice de que, Hola. pues sí, o sea, tu papá sabe quién es porque muy probablemente es él. Y la morra de que, Yo creo que lo conocen, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo, ¿Tú ¿eh? crees? de que llevo 40 años viviendo aquí, pero no creo. Creo que lo conocen muy bien. Creo que probablemente sea él. Yo creo que mi papá no haría esas cosas, ¿eh? Yo lo conozco, yo sé que él no haría eso. Mi papá es bien tranquilo. Ya está viejito, ya deja. Ya está viejito, ya no puede espiar. Ay, como lo ves, era el mejor espía de sus años, ¿eh? Observe. Oh, Diosito. De que el señor escuchando con un teléfono de vasos allá atrás. En un asilo de que con pañalcito, pero todavía sigue espiando. Se ponía su conito de cartulina para ver Ajá, mejor. exacto. Nos van a dar pudín en la Ya, noche. pues. Pobre señor. Es que ese señor viejito y es el mejor espía del mundo. Es A un- tal punto que estaba con Nixon. Bueno. Es un héroe. ¿Sí? Como anteriormente lo mencioné, es gracias a Mark Felt que los periodistas pudieron hacer estas ligas entre el gabinete de Nixon y lo sucedido en Watergate. Ok. Pero ahora la interrogante principal era si el presidente sabía lo que había pasado en Watergate y cómo se enteró de ello. Ajá. 8 meses después de este primer reportaje que hicieron Carly Bob en el Senado de los Estados Unidos creó una comisión para investigar el caso y pues llamaron a testificar a los hombres del presidente. Para este punto, ¿ustedes creerían que Nixon tendría un píxel de vergüenza y presentaría su dimisión? Pero no. Por supuesto que no. Lo que pasó fue que Haldeman, el primer acusado que escuchamos, Robert, Ajá. y Eichmann, que era su secretario de Asuntos Domésticos,
¿Qué es eso? Le decía que comer. No, es Planchaba como... la ropa. No. Sí, te queda padrísimo este traje azul. No. ¡No! El secretario de Asuntos Domésticos es algo así como la persona que se encarga de las relaciones internas. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está formado por estados. Por gente Igual, paranoica. muy similar a México. Ajá. Pero hay una persona que se encarga como de negociar directamente con toda la federación. No es como en Estados Unidos, no es como en México que AMLO dice, pues esto vamos a hacer y esto se hace. Ajá. Hay una persona que negocia por los estados, Exactamente. que deberíamos de llevar aquí, y esa es su persona, secretario doméstico, creo. Sí. Básicamente esa es la Bueno. función. Ok. Ellos dos se hartaron primero que Nixon, tuvieron un píxel de vergüenza y dirimieron de sus funciones. Después, para el 17 de mayo del 73, que fue cuando, como ya mencioné, los hombres del presidente fueron citados a declarar, a todos se les preguntó si el presidente de los Estados Unidos había violado la ley. Ah. Pues una vez se robó unas cocas, pero. ¿De ahí en fuera? Pues yo lo vi. Pero de ahí en fuera. Así que tú digas, gravísimo. Si se las robó, ya no fue robo en tercer grado. Sí, Sí se las llevó. sí Pero son dos uvas. Pero fueron uvitas. Digo, es que el señor presidente tenía mucha hambre. Ni las iban a extrañar. Pero así que tú digas, ¿violó la ley? Entonces le preguntaron que si había violado la ley y que dijeron sus séquitos. Pues es que obviamente... Las divinas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron las plásticas? Los mortíferos. Las divinas. Pues obviamente muchos dijeron que no, pero pues estás bajo juramento. Ajá. ¿Y por qué optarías en esconder a una persona que no te va a ayudar a salir de la cárcel una vez que te lleven? Exacto. Pues sí. Estos interrogatorios fueron muy interesantes y muy importantes para la población norteamericana. Fueron televisados, los podía seguir en teleabierta en vivo, Ajá. pero ninguno de estos tuvo el interés que generó el testimonio de John Dean, el abogado del presidente Nixon. Ah. Antes de que todo esto sucediera, John y Nixon tuvieron una conversación, se puede decir así, en la que básicamente Nixon le contó a Dean todo lo que pasó en Watergate, cómo él estaba implicado, que él había enviado a estas 5 personas para instalar estos equipos de espionaje, y pues después Dean lo contó todo. Le contó todo a los fiscales. El testimonio de Dean y de Nixon obviamente estaba en contradicción. Diferente. Ajá, difería demasiado. Ok. El testimonio de John fue tan largo que duró 4 días, siendo uno de los testimonios más largos televisados durante todo Watergate. A su máquina. Como Que nuestro de hecho de podcast. toda la historia americana. Sí. Interesantísimo, por cierto, La historia americana. No, hombre, el testimonio de John Dean está súper chido Es porque historia americana. es que el hombre, la neta, se explaya bien chido. Y hay unos puntos en los que sientes como que se va a quebrar su voz, o sea, porque no lo está haciendo. Híjoles, no sé si fue mi percepción, pero. Hijo, mano. Híjoles. Pues es que Pero la el verdad es vato que llega un abogado. punto en el que se quiebra. O sea, hay un punto en el que se le rozan los ojos y está diciendo lo que hizo Se le Nixon. rozan los ojos. Se le rozan. Esa es la expresión. ¿No sería lagrimean? O sea, que le sale una O lagrimita. se le O enrojece. están vidriosos. no sé. O empieza a llorar, ¿no? Bueno, se le pusieron rojitos sus ojitos. Ok. Y el vato sigue hablando con la voz muy cortada. O sea, quebrado. Pues esto es lo que te digo, es abogado y es americano, o sea, el sentido de pertenencia americana es intenso y el hecho de que Sí. seas abogado de alguna forma involucra ese sentimiento Ahorita- un poquito más, y ahorita- más si eres abogado del presidente. Ahorita vamos a hablar un poquito de la situación que pasa con los abogados después del caso Watergate. Ok. Bueno, después de que John contó su testimonio, hubo un hombre que ayudó a confirmar todo lo que estaba sucediendo. Su nombre es Alexander Butterfield. Él fue administrador para la Administración Federal de Aviación 2 años, de 1973 a 1975, y confirmó el testimonio de John Dean, asegurando que sí existían grabaciones dentro de la Casa Blanca y que estas iban a ayudar a confirmar la versión de Dean. Ahora viene uno de los sucesos más importantes dentro de Watergate, porque es un caso en sí mismo que alberga diferentes casos, Ok. pero este es uno de los más notorios, y tal es así que el nombre es Masacre del Sábado por la Noche. Porque sucedió Un sábado de la Sábado en la noche. O sea, como Saturday a las Night Fever. 7 de Ajá. la noche, ¿no? Algo así. ¿no? De que John Travolta lo vio y dijo, quiero ese nombre en mi película.
Ok. ¿Qué Bueno. pasó el sábado de la noche? Película de Rambo, muy bien. Porque no fue un sábado, fue en la noche. Fue en la ¿Qué noche. pasó en la noche? De noche. Bueno, el juez que estaba conociendo todo este caso se llama John Sirica. Ok. Para conocer el tema de las grabaciones, John Sirica designó a Archibald Cox, que iba a fungir como fiscal especial. Nixon hizo 3 intentos para básicamente despedir a Archibald Ok. y que no pudiera solicitarle las grabaciones. Esos 3 intentos los llevó a cabo tratando de que los superiores de Archibald le despidieran, pero los superiores de pues lo que hicieron fue dirimir de sus cargos para no tener que despedirlo. Al final Nixon sí encontró quién despidiera a Archibald y terminó sacándolo del caso de todas formas. Porque presidente, ¿no? Ajá. Poder absoluto. Y aparte, Digo. ¿ustedes qué harían si el presidente les llama así que corran a este hombre? Ajá. Y ese vato. Yo la en- neta lo despido, ¿sabes? O sea, estoy en el mismo piso que él, está al lado de mí. Conozco a su Me familia. invitó al O sea, me cumpleaños de invitó al sus cumpleaños de sus hijos. hijos. Siempre me da pastel porque siempre trae topper con pastel. ¿Tú crees que lo voy a correr? Pero por supuesto que sí, presidente Nixon. Lo que ustedes digan. No sé cómo me llamo, pero pues si en mis manos está, pues yo creo que se lo Usted corro. no sabe quién soy, me correría a mí si yo Ajá, me va a correr, pidiera me algo. va a correr a mí y me va a matar, entonces pues yo creo que sí lo corro, ¿no? Eso fue lo primero. Corrieron a un fiscal. Sí, Estaba básicamente haciendo ese su fue el suceso de la masacre del sábado por la noche, porque se hizo 3 llamadas distintas para poder correr a Archibald. El jueves, Fue- viernes y el sábado Ay, corrieron. No, cállate, Guillermo. El sábado de la noche dijeron ya, punto. Adiós. Hoy te vas. El despido más largo de la historia. No, Archibald, no. Despedido. Fire. Justo cuando Archibald acababa de comprar el boleto para sus vacaciones en autobús, Ay, no. lo despidieron. Porque si hubiera Milwaukee acá bien Agustillo y de repente lo despide ¿Quién se va a ir de Nixon. vacaciones a Milwaukee? Son republicanos, obviamente se van a Milwaukee. ¿Cómo que Milwaukee existe? No es como... Eso fue, entonces por 3 ocasiones consecutivas trataron de despedir a este fiscal. Ajá, y a la cuarta pues lo logró. Bueno, cuéntalo. Tardaron 4 meses en entregar estas grabaciones al despacho de John Sirica y para cuando al final se entregaron faltaban 18 minutos de la conversación crucial entre Haldeman y Nixon. Porque la doña señora Rosemary Woods Porque- dijo que había borrado esos 18 minutos por accidente. Exacto. Y dentro de las mecánicas de prueba del juicio, pues la hicieron probar en su cubículo cómo había funcionado todo para que las borrara. Si es que alcanzaba a notar algo desde el escritorio y tocar la grabadora al mismo tiempo. ¿Y si lo logró? Sí. Ah, o sea, sí fue un error de ella, o sea, por accidente sí lo borró. Sí, o sea, Mira, sí obviamente- pudo De que, este botón que dice delay. sí en pudo vez de pausa. comprobar precisamente que que... pudo haber pudo sido un haber sido un accidente, accidente. pero creo que todos Pero- sabemos que no lo fue. De todos modos, qué forma tan tonta como para encubrir eso, ¿no? O sea, pudiste haber dicho, Exactamente. ¿sabes qué? Soy una viejita, estoy chocheando, me resbalé y jalé la grabadora y tras. Sí. Bye. Pero- y casualmente fueron 18 minutos cuando Nixon dijo, pero espera, te voy a contar lo de Watergate. Cras. 18 minutos perdidos. O sea, Básicamente. casualmente en ese momento dijo la señora, y aquí sí lo voy a borrar porque voy a poner mi boda. Exacto. Voy a poner la primera comunión de mi nieto. Ocupo mis canciones aquí grabadas. Aquí necesito Y la es que canción de sí. los Platters. Esto se me había pasado contárselos en las grabaciones anteriores porque así es, esta no es la primera. Tenemos que usar la última. Por favor. Algo que sucedió es que este accidente fue cuestionado por una de las reporteras que cubrió el caso. La primera reportera mujer que cubría un caso importante. Entonces por eso lo cuestionaron tanto y En por los eso... 70. En los vato. 70. Por eso fue la idea de que muy probablemente esta mujer estaba mintiendo o estaba tratando de que cuestionaran algo Para que- poder ganar fama. que era incuestionable, ajá, o sea, ¿cómo vas a poder, cómo te atreves tú, mujer de falda Ajá. corta, a cuestionar a un venerable, Sí, básicamente? O sea, estás yendo en contra de tu presidente. Efectivamente. Ajá, exactamente. Cuando el periodismo es trabajo A de esta hombres, todo el mujer mundo lo sabe. todo el Cuenta mundo lo después sabe. Y en un súmale. documental que cuando ella iba a cubrir al juzgado, todas las audiencias le llamaban la zorra de la falda corta. No manches. De joro, de. Short falda skirt. corta. Short. Choreskir. De joro skir. No sé cómo se dice. Y aparte estaba atacando a un
presidente republicano, güey. Ajá. Exactamente. O sea, no cualquier cosa, es No, como cualquier si cosa. Sí. una chica aquí en México atacara a un presidente de exagerada derecha. Y aparte está Al sexual. pez. Ándale. Bueno, a raíz de que el 24 de julio del 74 el Tribunal Supremo ordenara al presidente entregar las cintas faltantes, 3 días más tarde, después de un año de investigaciones, el público estadounidense empezó a pedirle al tribunal que exigieran la destitución de Nixon. Y en su último discurso, cuando pues finalmente dimitió, nunca advirtió o aseguró que él asumiera la responsabilidad de lo que había pasado. Simplemente dijo que se iba porque ya no contaba con el apoyo de ninguno de los dos bandos de la política americana, y pues de esta forma no iba a poder lograr nada de los progresos que tenía pensados para Para el su país. próxima administración. Finalmente pues él se fue, y esto tuvo muchas consecuencias negativas y positivas para Estados Unidos y para Nixon mismo, que pues Miguel nos las va a contar en un Bueno, momento. vamos a retomar un poquito en referencia a la renuncia del presidente Nixon. ¿Nixon? Nixon. Ya sé que es Nixon. Entra su vicepresidente Gerald Ford. ¿Qué es lo que pasa con Gerald Ford? Toda la escena política norteamericana estaba exageradamente expectante para ver cómo el nuevo presidente iba a actuar en referencia a su antecesor. El 8 de septiembre de 1974 decidió emitir un comunicado bastante polémico en el que había eximido al presidente Nixon de cualquier crimen que se haya cometido durante Watergate. Y cito, Ay, no. y cito, Hablando de un pixel de decencia. sí, no, porque no vas a torcerte condenar a tu- a la persona que te puso como Exactamente. Y vicepresidente. de tu partido. Exacto. Probablemente sean amigos, ¿no? Y cito lo que dijo, cometido en el que pudo haber participado o no. Digo de esta situación de Nixon, es una tragedia estadounidense en la que todos hemos jugado un papel que podría seguir y seguir, o alguien debe cerrar el caso. Pero nunca dijo quién iba a cerrar el caso, y se incluyó al decir que pues todos hemos jugado un papel importante en esta situación. Entonces él también estaba inmiscuido en todo este desgorre. Nixon, como ya mencionó Elizabeth, proclamó su inocencia hasta su muerte en 1994 por un derrame cerebral Que en paz descanse. en su Amo cómo te pequeña da risa que granjita. murió por derrame cerebral. Sí, o sea, de repente un derrame cerebral. Es una mala persona. Pero en su última respuesta dijo que estaba equivocado al no actuar de manera más decisiva y más directa al asunto Watergate, particularmente cuando llegó a la etapa de procedimientos judiciales y pasó de ser un escándalo político a una tragedia nacional. Nixon siempre proclamó que él nunca estuvo inmiscuido, que no tuvo la culpa, que nunca estuvo pues envuelto en. Y en una autobiografía que se llama Un tiempo para sanar, escrita por él mismo, Siempre traducen bien feos los nombres. es que es A Time to Heal, pero sí es un tiempo para sanar, sí está bien traducido. Sí, pero suena feo. Sí. Él menciona como por instrucciones del mismo partido podría haber intentado revertir toda esta acusación que se le llevó a cabo a Nixon, pero como el partido mismo le dijo que no lo hiciera, que porque podría manchar toda la esencia del partido en general, y decidió mejor renunciar o dimitir, a pesar de que según él tenía las pruebas para demostrar que no estaba envuelto en el caso. Ok. Dice en su misma autobiografía que una persona más grande que él dentro del partido fue la que ordenó todo el caso Watergate. Ok. Entonces que él fue el chivo expiatorio, Ajá. por decirlo así. Imagínate No, qué claro. tan Yo pesada, tampoco. pero vamos a visualizarlo un poquito, qué tan pesada tendría que estar Vamos una a ponernos persona. los gorros de aluminio. Sí, Ese gorro lo miro en este momento. sí, qué tan grande tendría que ser una persona para que tu chivo expiatorio sea el presidente de la nación, ¿no? Eso sí, ¿Quién eres? das O sea, mucha qué, razón. qué ¿Quién tan eres? intenso. En México puede ser el Chapo, pero en Estados Unidos Pero en Estados Carlos Salinas de Unidos- Gortari. Pero en Estados Unidos, ¿quién es los Illuminati, acaso? Descúbrelo en el próximo. Bill Gates. Bill Gates en los 80s. Sí. ¿De qué? No. Bueno, Wow. dando la conclusión de todo el escándalo de Watergate, fueron acusados 78 funcionarios dentro del equipo personal de Nixon, y de esos 78, 48 fueron condenados directamente
a una acción penal. Ok. Ah, Y- ¿Están en la cárcel? Sí, están en la O sea, cárcel. de 78. Bueno. Estuvieron en la cárcel por traición a la patria y Sí. espionaje. Estados Unidos. 48 Ay, personas. Dios Esto nos mío. habla de que el caso, pues la verdad es que sí tuvo repercusiones reales. Sí. Desde el momento en el que los periodistas tomaron la batuta y dijeron, vamos a hacer todo este caso público sin importar el costo Sí. real de las consecuencias, Ajá. fue como el caso realmente fue transparente y la verdad es que hay que admirar mucho la valentía de ellos. Ahora, le estábamos hablando hace rato un poquito de cuáles fueron las repercusiones sociales y políticas y culturales en México, Unidos. en Estados Unidos. Porque México tuvo En México, México tuvo No, años después. Inexistentes. el profesor Thomas J. Johnson fue el profesor de periodismo de la Universidad de Texas en Austin, que es una de las eminencias más grandes de la época en referencia a sociología jurídica. Va. Mencionó que el caso Watergate fue tan importante y tan mediático que a partir de ese entonces cualquier caso relacionado con espionaje en relación al gobierno con las personas Se se vinculaba. consideraría Watergate. Sí. Como el caso ok. Pegasus que vamos a mencionar un poquito más adelante, que es el Watergate mexicano. Ajá. Y Entonces ya cualquier caso de espionaje ya es denominado automáticamente. de hecho le dan el Watergate. sufijo gate, Gate. precisamente Ajá. por eso. Por Sí. ese onda de. Por este caso tan trascendental. Y bueno, Y en referencia a los abogados en Estados Unidos, a partir de este punto, ajá. tuvieron una mancha intachable. Y desde entonces se les considera que son tranzas, que son pues personas poco leales, personas poco Que son abogados loables. mexicanos. Que básicamente se convirtieron en abogados mexicanos, pero quedó manchada la profesión Nosotros no. a partir de ese punto porque era una profesión muy respetable en Estados Ajá. Unidos. Y ahora no, ya a partir de esto. A partir de Es ese que lugar, la güey, televisación de este juicio cuenta como la última acción o la última patada del sistema estadounidense para demostrar que su sistema democrático no estaba corrupto. Entonces, el tener a un presidente que básicamente estaba espiando a otro partido, Ajá. pues obviamente... Sobre todo porque solo son dos. Aparte Sí, es o un sea, único No es contrincante. como de que hay, o sea, tenemos como Tenemos en que México investigar tenemos de que a todos. 25 partidos Sí, diferentes, no, solo sino vamos a que buscar al solamente otro. somos tú y yo. Al vecino de Además, enfrente. Estados Unidos siempre ha tratado de ser este hermano mayor y poner esta imagen Ejemplo. de política madura en otros países que México, por ejemplo, no tiene o no ha alcanzado aún ni ningún otro país de Latinoamérica. Entonces, obviamente no iban a dejar que otros países pudieran hablar acerca de cuán corrupto estaba su sistema. Exacto. No era posible. No, y sí creo que algo que es importante mencionar es algo que se vincula con lo que dijo Miguel sobre el espionaje y cómo tomó parte él con el gobierno y cuán importante fue la función del gobierno en esto, porque si checamos la legislación mexicana, aunque sea en plan de antecedente, vemos que realmente no se vincula tanto con el Estado ni con el gobierno, sino que se vincula directamente a un individuo, en específico al mexicano, que pues ya sabemos las diferencias entre mexicano, ciudadano y toda esta onda. Entonces es importante en el sentido de que cómo se ve este sentido del espionaje y la violación de la seguridad nacional en Estados Unidos a comparación de México, que obviamente lo vamos a analizar más ahorita que Eli explique el caso, pero creo que es algo que es importante señalar ahorita para que cuando entendamos el caso Pegasus, seamos capaces de entender la diferencia desde el primer momento. Sobre todo las repercusiones que tuvieron con los principales involucrados, ¿no? En el caso de Ajá. Watergate, Nixon no tuvo ninguna repercusión real más que el famoso suicidio político que se realizó. Ajá. Nixon ya Pero no pudo. no, o sea, Hizo un pero falso- Nixon al final ya nunca pudo volver a ejercer. Ay, precisamente. Él trató de volver a ejercer la abogacía porque Nixon era un abogado muy bueno. Toda su vida estuvo dentro de Pues la abogacía. profesión jurídica. De la barra de abogados, ¿no? Estados Unidos, Ajá, creo que se terminado llama. esto, lo expulsan del colegio barra de abogados. Ajá. Nunca más pudo volver a ejercer y básicamente se retiró a encerrarse. Era... Fue un exilio propio. Ajá, Por 20 años hasta que le des el derrame cerebral. sí, o sea, porque imagínate el peso de salir a la calle Ajá. y cómo las otras personas te iban a ver sabiendo que fuiste el presidente que espió al otro partido. Sí, Y a su mismo. A diferencia del caso que vamos a analizar de Pegasus, ¿no? efectivamente. Elizabeth, date vuelo. Bueno, ustedes recordarán que en la campaña electoral del 2012 teníamos un candidato específicamente hermoso. Ajá. Era hegemónicamente bello. Don Enrique Peña Nieto. Y una esposa de telenovela, ¿no? Literal. ¿Vieron ese chiste que hice? Fue maravilloso. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, por favor. Y una esposa que era
Un ave. Ay, no, Guillermo, por favor, no. Una gaviota, ¿no? Vaya. Bueno, este presidente hegemónicamente hermoso no era hegemónicamente listo. Gran remate. ¿Ves? Así se hacen los chistes tontos. Esto mejor el mío. Durante su campaña para llegar a la presidencia fue invitado muchas veces a la UNAM, pero ya conocemos el historial de la UNAM. Es una universidad con inclinaciones izquierdistas, con muchas revueltas, básicamente con demasiadas huelgas. ¿Sí? ¿Del Politécnico? No. No, ¿Quién ese dijo es el eso? UNAM. Sí, el UNAM. Y bueno, Peña Nieto se rehusó a ir tantas veces que al final su forma de alguna forma redimirse pues fue ir como invitado a la Ibero. La Ibero es una universidad pues considerablemente más tranquila, no iba a tener probablemente los mismos problemas a los que se enfrentaría yendo a la UNAM, pero en la Ibero lo recibió una horda de estudiantes abucheándolo y básicamente estamos hablando del nacimiento del movimiento Yo Soy 132. Ok. Wow. Me trae recuerdos, muchachos. Este señor. Muy bien. Continuemos. El caso del movimiento Yo Soy 132 va estrechamente ligado con el caso Pegasus porque se trata de el uso de un software israelí para espionaje, pero no para cualquier tipo de espionaje, sino para el de criminales, posibles terroristas, capos de la droga, etc. Pero todo aquello que suponga peligro para la seguridad nacional. Muy bien. El ¿Cuál es el tema, problema entonces? el tema aquí es que al momento de la venta de este programa, Ajá. se supone que la empresa NSO Group hace un estudio detallado de cómo es que funciona el sistema de derechos humanos de los gobiernos que lo compran. Ok. ¿Cómo es posible que tu estudio detallado ignore el caso de Yo Soy 132, ignore el caso de las mujeres de Acatempan e ignore todas las protestas pacíficas que para este momento presidente Enrique Peña Nieto había mandado silenciar con fuerza pública? Yo tengo una respuesta a eso, me voy a adelantar un poquito a la conclusión, pero en el 2014 un socio de la compañía Balam Seguridad Privada SADCB, que es de los principales contactos en México de la contratación de este software llamado Pegasus, se le quitaron 2 años completos de impuestos. Literal, 2 años completos para una empresa de potencia transnacional. Ay, Dios Se le mío. quitaron el 23 de octubre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien no declaró cerca de 1.335.555 pesos. ¿Y eso es mucho dinero? Discúlpame, ¿Cuánta pero leche sí. no compro, no? Como diría. Exactamente, se le condonó ¿Cuánta? 2011, 2012, 2013, Eso a hamburguesas de Burger 2014. King Déjame calculo. mencionar. Son alrededor de 300,000 hamburguesas. No, son No. muy poquitas. En verdad son Sí, son muchísimos. muy Y hablamos de muchísima lana. Y Demasiado. todo esto está en información Y pública. hablamos de Whopper doble. Esto lo encontré en una nota de Progreso. Ok. Wow. Y luego es Progreso, Es progreso. Dios mío. Pues no progresó. ¿no? Prosigue, Elizabeth. Bueno, cuando todo este asunto del espionaje comenzó, un laboratorio canadiense de Toronto llamado Citizen Lab pues empezó a explicar la mecánica de cómo funcionaba el sistema Pegasus. Básicamente te envían un mensaje con un enlace y una noticia que está especialmente diseñada para que te intereses en ella. Des clic al enlace y pues básicamente con este clic el programa ya Uno TV. ¿Qué? se queda instalado en tu dispositivo, así es. Yo sí entro esos links. Me lleva. Es que sí, si quieres ganarte un carro. Lluvias torrenciales muy fuertes en tu ciudad. Te ganas, Esa es mi ciudad. Felicidades, eres el ganador de un iPhone. Viene un frente frío. Frente frío en el norte. Nuevo frente este. frío en Irapuato. Llevo esperando ese frente frío mucho Sí. De tiempo. que Yo, eres época de estudiante de lluvia. 20 años, tienes un coche y te interesa cambiarlo. Ah, caray, ¿cómo supo? ¿Cómo supo uno TV? Bueno, parte de los servidores que fingen ser alguien importante o alguien en verdad para que des clic a esos anuncios son Uno TV, Animal Político, entre otras agencias de noticias que asimilan
estos títulos para que tú puedas o te intereses más bien en entrar en ellos. Ok. Una vez que el programa queda instalado en tu dispositivo, ellos tienen acceso a archivos, videos, fotografías, correos electrónicos, listado de contactos, activación de cámara y micrófono del equipo. Ok. Básicamente tienen acceso a todo lo que tú hagas con tu dispositivo. Y la mayoría de los especialistas de Citizen Lab afirmaron que una vez instalado el software no hay básicamente ninguna manera de rastrear que tu equipo ya fue infectado y que está siendo dañado con él. Wow, ya fue. Oh, no. Y esto es porque Pegasus es uno de los programas más importantes o de los más adelantados para la detección y para ayudar Prevención. a detener, para prevenir básicamente la comisión de delitos en los países. Por eso es tan bueno. Por eso es tan eficiente, claro. Sí, y solo se vende a gobiernos. Ok. La empresa NSO Group aseguró que no había manera de que ningún cártel de drogas o algo parecido tuviera acceso a este programa, de cierta forma eliminando la hipótesis de que pudo haber sido un hackeo provocado por la delincuencia organizada. Un grupo terrorista, claro. Exactamente. Ok. Y Aunque así- no tiene sentido teniendo en cuenta el hecho de que después de que te lo venden ya no hay forma de rastrearlo. O sea, Exactamente. si me lo hackea Exactamente. el Chapo, ¿cómo vas a saber tú? Si se supone que en el momento en el que me lo entregas ya no tienes conocimiento alguno de su función. Porque O sea, el crimen organizado del Chapo es experto en hackear programas es gubernamentales. experto en hackear tu Es experto en hackear. Pero aparte como que está medio... hackear cárceles. Aparte como que está medio absurdo la forma en cómo actúan. Te llega un mensaje de texto que te llama la atención y la delincuencia organizada va a ser tan inteligente como para darle clic a ese link. No estudiaron la primaria, por eso son delincuentes, güey. Ok, sí, cierto. Súper clasista. Sí, pero supongo que tiene verdad, pero funcionó entonces pedazo. Sí, vamos a discutir varios casos, pero de ellos no todos fueron exitosos. Algunas figuras sí se dieron cuenta de que se trataba de un hackeo. Okay. Pero parte importante de esto es que ya se tenía el indicio de que la fiscalía fue quien había comprado este programa, que ellos eran quienes lo estaban utilizando junto con la extinta PGR. Ok. Bueno, de esto va a hablar Miguel un poquito más adelante acerca de la conclusión, pero pues Tomás Herón, que se supone era el director de la PGR, si no me equivoco. En el 2002. No, perdón, de la Agencia de Investigación Criminal, en el momento de la compra de este programa, pues básicamente lo investigaron un tiempo, él promovió un amparo y en el amparo él salió beneficiado en la sentencia porque pues la fiscalía nunca lo mencionó a él directamente como un imputado y se le estaba tratando como tal. Wow. Entonces él ya no tiene pues nada que ver ahí. Qué sencillo te salvas del sistema judicial. ¿Te fijas cómo, No entras cómo en como Estados imputado? Unidos despidieron como a 1000 personas antes de llegar al presidente, que claramente estaba involucrado? Exactamente. Y en este caso, pues también estaba involucrado, lógicamente, el presidente Enrique Peña Nieto, que pues tenemos actualmente el conocimiento de que no era muy famoso por reprimir con violencia movimientos opositores. Y pues bueno, ¿no? La diferencia de la publicidad Es que se dio clara. allá a la publicidad que se dio acá. O A pesar de simplemente que la valentía de los- transparencia, la cultura de transparencia que tenemos, el respeto hacia Exactamente. los datos, hacia simplemente el derecho a los respetos humanos, Los derechos humanos. el respeto a los derechos humanos. Sí, es que simplemente te puedes dar cuenta de esto en el hecho de que para investigarlo fue bastante complicado. No hay muchas notas de periodistas mexicanos que hablan acerca de esto y las que hay, casi todas son un plagio, un montón de citas recopiladas de las notas que se escribieron para el New York Times. Lo cual es muy distinto a como pasó en Estados Unidos, que las mismas televisoras públicas fueron quienes dieron ventilación al caso. No hay, más bien hay miedo de hablar de Exacto. este tipo de controversias Pues sí, y cómo la no. comprendemos completamente. Y ligado a este miedo, pues vamos a hablar un poquito acerca de los casos más sonados respecto a estos espionajes. Y bueno, el primero de ellos le sucedió a Carmen Aristegui, que ya sabemos que Carmen Aristegui pues persiguió a Peña Nieto durante toda su presidencia. Y viene después de la publicación de su libro Casablanca, que revelaba pues el misterio de las bienes raíces de la esposa de Enrique Peña Nieto. Carmen Aristegui a raíz de esto perdió su trabajo en MBS Noticias, recibió demandas
una de ellas proveniente del director de esta televisora, hablando acerca de cómo se excedió en su libertad de expresión y cómo se excedió en su libertad de informar a la ciudadanía. Y justo como ya lo habíamos descrito anteriormente, pues recibió varios SMS a su teléfono y su hijo también los recibió. Su hijo, quien en ese momento tenía 16 años, Ok. sufrió allanamientos a sus oficinas, amenazas, afectaciones que pues son imposibles de reparar básicamente. Que fíjate que qué interesante, Elizabeth. No, Qué hombre. interesante, qué rápido que te Qué cuento. natural, qué natural. Que te cuento los derechos humanos violados, como por ejemplo el sexto constitucional, que es extremadamente sencillo, ya que al parecer atacaran a un menor de edad y a Carmen Aristegui, una reportera que lo único que hacía era hacer su trabajo. O sea, el artículo 5 también fue violado al parecer. Pero bueno, vamos a darle una lectura al artículo ¿Y qué 6. nos dicen esos artículos? Muy bien, que el artículo 6 habla de que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Yo No. considero que no perturbó el orden público. No, y era lo que Ni la moral. platicábamos hace rato, porque como dijo Eli, esta es como la cuarta grabación. O sea, el hecho de exceder tu libertad de expresión es un tema muy complicado y que es lo que nos relaciona con el tema principal de este podcast, que es realmente tu libertad de expresión solamente se ve, ¿cómo lo puedo decir? ¿Coartada? No, se ve Excedida, exagerada, limitada. ajá, en el momento en el que pones en riesgo la seguridad nacional o incluso la seguridad de alguien más, de otra persona, de cualquier Cuando afectas tercero. el derecho de un tercero. Exacto. Público afectas el derecho del Entonces, tercero. en el momento en el que tú como reportera solamente estás realizando tu trabajo y en el caso de su hijo simplemente estás existiendo como hijo de una Porque eres reportera, hijo de una reportera muy ¿en qué famosa. momento esto constituye como una como un exceso de libertad de expresión y de libertad de De información. O sea, simplemente no tiene Sí, no sentido. tiene Y es sentido. que no sé si se acuerdan que cuando Goyo Cárdenas sale de la cárcel empiezan a hacer libros y películas de él. Y de Y una obra de teatro. él demanda porque dice todo este tema de que me están causando agravio porque la gente va a saber lo que hice y de que me están causando Ajá. una reputación mala. Sí. En este caso creo que es básicamente lo mismo, o sea, incluso menos malo porque la gaviota no había matado a nadie, nada más tenía una casa Sí, comprada con impuestos que con del- actos del- ilícitos. Bueno, sí, con cosas ilícitas, ¿no? Ten cuidado con lo que estamos diciendo porque nos pueden. Erario público. Pero sí, o sea, entonces aquí el problema es que sí se ve muy limitada la libertad de expresión en que en ataques a la moral, derecho a tercero, que hagas algún delito o perturbes el orden público. Creo que es muy simple. Lo que me causa conflicto a mí es pues que es un ataque a la moral. No Ajá. tengo idea que Sí. puede ser. De hecho, la que moral no puede está ser definido. regulada por el derecho, Sí, no es debería. que- Pero Ajá. Entonces, constitucionalmente te dicen que si tú atacas a la moral con tu libertad de expresión estás mal. Entonces básicamente sería, no sé, Siento que más bien Muy se habla sobre el bienestar de la otra persona, o sea, en qué momento le llegas a causar algún problema en su vida personal, Ajá. como por ejemplo en cuestión de como en este ejemplo, fotos lo que le personales. causaron a Aristegui, ¿no? No, o sea, sí, pero para ponerla más fácil, en el caso de fotos personales. Ok. Estás causándome un daño a la moral porque estás difundiendo Difundiendo fotos fotos mías que que son son mías. personales, que fueron confidenciales entre Sí. tú y yo. En ese momento estás dañando mi moral. No se trata tanto de esta moral que tenemos como que gigantesca, sino más de que me estás causando un daño personal a mí. Algo personal. que también no altera el orden público, no genera ningún delito, porque lo único que está haciendo es dar un hecho, una Ujú. noticia, no está haciendo nada malo, y pues ya es todo lo que por alguna razón no creo que pueda existir un sobreexceso del derecho, Sobreexceso. sobreexceso de la libertad de expresión, que es lo que tiene que hacer. Entonces no considero aquí que, no sé, no tengo ni la No, y menor es que idea de aparte por qué. pues estamos hablando de que para poder interferir el gobierno los dispositivos de estas personas que sufrieron espionaje, pues básicamente tendría que haber una orden de un juez para poder intervenirlos, pero no es así. No se trataba de personas que estuvieran realizando la comisión de algún delito como para que fuera necesario observarlas por el bien de la seguridad nacional. No, incluso se menciona en la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, específicamente en el artículo octavo, en el cual nos habla sobre que los datos simplemente deben recabarse de una manera lícita conforme a las disposiciones de la ley, como ya sabemos.
y la obtención de estos no puede hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. Se presume que existe la expectativa razonable en privacidad o confianza que se deposite en cualquier persona a otra. También todo tratamiento de datos personales se ve sujeto al consentimiento del titular, y en caso de desconsentimientos nos habla del caso del consentimiento expreso, el cual se debe de manifestar verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Después el consentimiento tácito, que nos habla de cuando, habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste oposición. En el caso de datos financieros y patrimoniales, como ya vimos en clase, el consentimiento expreso se ve completamente dispuesto a la ley. Y por último, este consentimiento, y creo que esto es súper importante porque incluso como platicábamos antes, o sea, el hecho de que nadie lee los avisos de privacidad es un tema importante y que todos deberíamos de checar, pues realmente no estamos conscientes de qué es lo que estamos aceptando. Pero por ejemplo, en este mismo artículo, que como les digo es el 8º, si no me equivoco, nos dice que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin que se atribuyan efectos retroactivos. Y para revocar este consentimiento, el responsable tiene que mencionarlo en el aviso de privacidad y establecer mecanismos y procedimientos para ello. Entonces, pues sí, básicamente todo mal. Igual, Todo mal. también Resumiendo, todo mal. agregando un poquito más a la parte de agravios, la Declaración Universal de Derechos Humanos te protege, hay 5 artículos que te protegen de eso. Y en la Declaración sobre Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, te protege 5 artículos en El específico. racismo está súper fuera de lugar. Pero pues también dentro de... Porque es que es un pacto con México y pues, Estados Unidos. Ajá. Entonces, pero lo que me llama la atención es que son muchos derechos humanos que te protegen, muchos pactos, Ajá. y que te dan en específico el de tu vida privada. Ajá. En específico me causa conflicto que le manden mensajes a un niño de 16 años que por solo ser Exacto. hijo Exacto. de tu mamá, perdón, hijo de Carmen Aristegui. Iba a decir hijo de una persona muy poderosa, pero no, pues Carmen Aristegui no es poderosa, pero hijo de una periodista. Sí. O sea, eso es todo. O sea, tu vida privada hasta qué punto empieza y hasta qué punto termina. Es que nos lleva a los datos personales sensibles, que a estos hacen referencia a los cuales son los que afectan en tu esfera más personal y más íntima. O sea, cuán personales, insisto, como lo menciona su nombre, cuán sensibles son. Cuán sensibles. O sea, el hecho de que te avientes a interferir este tipo de datos dentro de algo tan privado como el celular, tanto de una periodista como de un simple niño, creo que te muestra cuán mal estamos simplemente en seguir nuestras legislaciones o simple sentido común. Exacto. En el caso anterior, pudimos ver cómo funcionaba el espionaje, pero de una esfera de poder hacia la otra. En este caso se trata de una esfera de poder hacia un grupo vulnerable que básicamente en México es toda la ciudadanía. Otro de los casos más graves fue el caso de Juan Cárdenas, que después de la presentación de un estudio de costos políticos y económicos del país e iniciar la campaña para la discusión de la Ley 3 de 3, que es esta ley que obliga a los funcionarios y servidores públicos a divulgar sus declaraciones patrimoniales, Okay. su teléfono se llenó de mensajes con este tipo de notas diseñadas para atraer su atención. Cuando no lo lograron, pasaron a hacerlo con su esposa, a quien incluso le enviaron una nota donde se inquiría que Juan Cárdenas estaba haciéndole infiel con una compañera de trabajo. Qué Tenía obvio. que dar clic para verlo. Qué obvio. Tu esposo te engaña. Da clic aquí. No saques. Da Si clic tú- aquí para descubrirlo. Si tu esposo es alborotador, Si tu esposo es Juan Cárdenas, da clic aquí. sí, yo tal cual. Y vives en el 218 de la calle Reforma. Así ya bien Básicamente, específico. ya bien mal. Bien de miedo. Este caso, específicamente junto con el de Carmen Aristegui, no se lograron. No pudieron hackear sus dispositivos, pero finalmente el de varios colaboradores y el titular del Centro ProDH, que es una organización civil muy importante jurídicamente hablando en México, ellos sí fueron víctimas de este hackeo. Específicamente se trata de Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, abogados de esta organización. En la organización pues se hace la defensa de familias de estudiantes desaparecidos en México, y con
un lazo muy estrecho a lo que había pasado con Enrique Peña Nieto. Esta organización también lleva el caso de las mujeres de Atenco. Específicamente, Stephanie Brewer logró que este caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que les dieran una reparación y un fallo que ordenaba la investigación, una investigación adecuada que concluyera hasta el último peldaño de la cadena de mando, que envió la represión armada, que acabó con la vida de muchas personas y con el asalto sexual a varias de las mujeres de Atenco. Esta cadena termina en Enrique Peña Nieto, que fue quien en su lapso como presidente del Estado de México ordenó esto. Okay. Brewer fue víctima después de darle clic a un enlace que hacía una aseveración falsa de Centro ProDH respecto a cómo ellos no defendían ni policías ni militares víctimas de abuso. La compra de Pegasus, como ya mencioné, está atribuida por el INAI a Tomás Herón, que todavía no tiene ninguna repercusión de haber sido básicamente quien ordenó esta compra. Pero la resolución del caso nos la va a contar Miguel. Conclusión del caso, no hay. No existe, no ha pasado, ¿Qué? no ha sucedido. ¿Qué? Lo que pasa es que después de todo Qué este raro. desborde, que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Ajá. brincó hasta ese punto todo este asunto y crearon, a raíz de esto, tipo Watergate, una relatoría especial para la libertad de expresión, que fue especialmente esa comisión creada para este caso en específico. Okay. Entonces, a partir de ese punto, le echaron la culpa a Sedena y a SEMA de todo este desborre, quienes a su vez le echaron la bolita al INAI. Entonces se echaron la bolita mutuamente y terminó con una pequeña multa para Estados Unidos a mexicanos. Y pues de ahí en más no brincó a nada. Se supone que Una multa. la relatoría especial había solicitado que el próximo presidente que entrara en turno tenía que buscar al responsable principal de toda de esta situación y a partir de ahí castigar a los responsables. Claro. Pero llevamos ya 3 años. No sé. Aprox. ¿Cómo que no llevamos ya 4? No, como 3-2. Sí, creo que sí. No sé, ha sido una pesadilla horrible, pero en ese tiempo esta persona ni siquiera ha respondido a los Correos. no, a las notificaciones de la relatoría especial de la OEA, que ya hablamos de que es una organización de carácter internacional. Ya es Sí, algo o sea, muy si bien no brutal. es vinculante, tiene un poquito más de peso y fuerza que las interrogantes que se le hacen dentro del país. ¿Y qué es lo que ha traído en consecuencia esto en el ámbito internacional para México? Pues las malas relaciones que tenemos actualmente con toda Latinoamérica, que hemos perdido convenios comerciales importantísimos. Si se les hubiera dado seguimiento a este tipo de peticiones dadas por, pues ahora sí, organismos internacionales, ¿no? Básicamente esa es la conclusión. No hay conclusión, dudo que haya conclusión. Yo también. Y pues espérense un poquito más de repercusiones económicas en la esfera internacional. Por último, creo que para cerrar todo esto podemos hablar un poquito sobre lo importante que es la seguridad nacional y en este caso, ¿qué es lo que realmente determina la seguridad nacional? Una definición que tenemos es la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacional, libre de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Y en el artículo 3 de la ley encontramos: por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a, y se divide en 6 ¿Categorías? fracciones. Creo que un punto que noté aquí es el hecho de cómo, a diferencia de ¿De Estados Unidos? Ajá, con el caso no, de- del espionaje, o sea, la diferencia que vemos entre espionaje y seguridad nacional, que en el caso de la seguridad nacional lo que notamos es que esta se basa mucho en la soberanía del Estado, y no me refiero a que esto no tenga sentido y no sea de relevancia o importancia, sino el hecho de cómo se vincula directamente de una persona hacia el Estado, o sea, cómo directamente tiene que ser tanto un extranjero como un ciudadano mexicano hacia el Estado, el cual genere cierta desestabilidad tanto de la soberanía como del simple Estado en general. De hecho, en una de sus fracciones del artículo 5 se refiere a actos ilícitos en contra del fisco federal. O sea, me refiero a que cuán poca responsabilidad se le da hacia el gobierno
de mantener la seguridad nacional tanto para los ciudadanos como para el Estado en general. Pues si checamos la ley de seguridad nacional, no encontramos nada referente a esto. Realmente solamente nos enfocamos en la defensa del Estado de parte militar y de parte política y de parte de un ciudadano mexicano o de un extranjero, y no tanto de la responsabilidad que el mismo Estado puede tener sobre el Estado mexicano. Por último, cerramos con una frase de Luis Fernando García para el New York Times, que dice: el hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción en lugar de quienes son responsables de abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno.